más interactiva. Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, que me trabó la lengua ahí. Paneo Semanal. Así es. Tenemos aquí a César Moliné, que es un experto en tecnología ya, porque ya no le voy a decir comercio electrónico, ciberseguridad, es tecnología. No, y en un área tan difícil, porque algo que nosotros hemos discutido muchas veces aquí, el derecho, la tecnología va delante del derecho. Sí. Siempre. ¿Entiendes? Entonces el derecho, contrario a otras áreas, donde el derecho va adelante de la práctica, aquí la tecnología va adelante. Entonces, tú sabes lo que tú caerle atrás a una cosa que va tan adelante y tan rápido. Tratar de enderezar los entuertos. No, de regular lo que ya se está haciendo. Y no de regular lo que se va a hacer, es de lo que se está haciendo. Y eso es un problema. Tú decías, Eliseo, y le pedía, a ver, eso de la firma electrónica, ciudadanos que son tecnólogos y que les gusta la tecnología, les gusta avanzar. ¿Qué hacer para obtener su firma electrónica y qué le permite esto? Bueno, mira, básicamente, ¿qué te permite hacer? Te permite hacer prácticamente llevar a cabo cualquier tipo de transacción electrónica de manera segura. Obviamente, todo el tema desde asegurar por supuesto, o sea, el triángulo de la ciberseguridad permite asegurar, por ejemplo, la integridad de tus documentos y de tus mensajes de datos. Te permite al mismo tiempo, o sea, tener confidencialidad de los mismos. Pero lo más importante de todo es que te da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las previsiones de la ley, todo lo que yo firmo con una firma digital es como si lo hubiera firmado en mi puño y letra. Y por tanto tengo esa presunción legal de que ciertamente si tú y yo celebramos un contrato y ese contrato está firmado digitalmente, yo puedo hacerlo valer en justicia y voy a tener, por ejemplo, la reparación necesaria en ese caso. Eso por un lado. En cuanto a dónde se pueden conseguir, hoy en día aquí en República Dominicana hay más de 7 entidades de certificación. Pueden entrar a la página de Indotel, en la sección de firmas digitales, hay un cuadro donde están todos los servicios, no solamente los servicios que ofrecen, sino la información de contacto, y ahí pueden elegir el proveedor que mejor les convenga. Puedo decir, todos son buenos, todos tienen, por ejemplo, particularidades o sectores específicos a los que se enfocan, así que esa sería mi recomendación. Estamos muy lejos de un comercio sin papel en República Dominicana. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tan lejos estamos? Lo que pasa es que ahí tú te pones a ver, hay una gran parte del comercio que se hace sin papel, pero todavía hay barreras. A mí me gustó ahorita el principio que tú hablabas del tema de Contraloría. Por ejemplo, una de las cosas que se está tratando de hacer es cómo digitalizamos la Contraloría General de la República. Claro. ¿Por qué? Porque eso transversalmente al Estado, ¿qué hace? Todos los pagos del Estado tienen que hacerse de manera digital. Por supuesto. Claro. Y tú no, o sea, imagínate tú la cantidad de papel, la cantidad de toner, la cantidad de insumos que tú le pudieras ahorrar al Estado. Como está avanzando, ya hay computadoras en el sitio. Exacto. Un poquito más. Hay un poco más. Sí, hay muy buenos sistemas. Pues la clave la tiene fulano que se fue. O sea, porque aquí así, es un token que tiene el otro también. Son los dos que tienen juntarse. No. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Mira, un ejemplo que a mí me fascina fue uno que pusieron ahora recientemente el banco digital Quick. Es un banco yo soy usuario sí. Y tengo mi cuenta, mi tarjeta, todo. Pero lo que te digo, entonces, y excelente servicio. Entonces, al final de cuentas, a mí lo que más me llama la atención es que aquí la única limitante es la que tú como persona, tú como empresario, entonces colocas. ya Popular lo hizo. Entonces ya todos los bancos tienen ya la autorización para hacerlo. Porque aquí nada más hace falta uno. Y siempre tiene que ser o Reserva o Popular que lo haga. Son los más grandes. Para que los otros entonces digan, ok. Bueno, BHD siempre ha ido adelante en ese tipo de cosas. Pero los neobancos es el futuro. Pero lo que oye, mira, tú sabes que aquí hay un modelo de negocio, el factoring, por ejemplo, la compra y venta de facturas, por ejemplo. El Reserva tiene, que yo sepa, más de 10 años haciendo factoring totalmente electrónico con firma digital.
Sí, sí. Totalmente. Sí, y hay modelos también de negocio, por ejemplo, el sector Saludo. agropecuario, la pignoración. Exactamente. Un Así saludo mismo. a ¿Entiendes? Charles O sea, de Mondeser, un saludo que nos escucha. hay y muchos fue el modelos. impulsor de ese factoring aquí en el país. Pero una cuestión que también impide mucho el uso de estas tecnologías es el nivel de informalidad de la economía dominicana. Eso. Una economía que es un 58% informal. Es difícil Claro. estandarizar pero todo. tú le facilitas la formalidad, la formalización. Por eso, Esa es la meta. Ahí voy. El uso de la tecnología permite la captura de datos, Ujú. de data, de saber qué tú haces, cuánto tú mueves, por dónde. Y esa sería una herramienta ideal Valorar para regalo poder y- formalizar a todo el mundo y obviamente aumentar la recaudación en el Estado, demás. Y yo creo que es por ahí que la gente lo ve y dice, bueno, no, yo no quiero computadora porque No, ven lo que yo estoy moviendo. tú sabes que hace un par de años yo ¿Tú tenía entiendes? O sea, una persona muy estimada que estábamos hablando de eso mismo y me decía, oye, mira, yo conozco un señor que tiene 8,000 cabezas de ganado ahí. Ujú. Y el tipo su negocio entero lo maneja de una libretica que tiene aquí en el bolsillo. sí, sí. Y no se mete con Exactamente. banco. El de que yo, ¿para qué necesito yo una Claro. computadora? Yo sé que yo tengo 700 cabezas aquí, que me deben 3,000 por allí, que tengo... Exacto. Sí, sí. Entonces, a ese público que de alguna manera hay que llegarle para que eventualmente sí entienda que hay No posibilidades. hay gente que tiene un puesto de lo que sea en una esquina, que fría empanada, vende chicharrón, ese tipo te vende 200,000 pesos al día o 300,000. Sí. Tú sabes, o sea, y Pero más de el ahí. país necesita eso. Pero no necesita se sabe. facilitarle a esa gente de manera transparente que esa gente se formalice, aunque sea electrónicamente, que no va a cambiar nada, va a seguir exactamente igual, pero va a transaccionar o va a reportar o va a registrar. También hay un tema de escolaridad, hay un tema, son muchos temas. Ahora, aunque donde se está dando más la revolución digital, ustedes me corrigen, que tienen más conocimiento de eso que yo, es el continente africano. O sea, Bueno, en todos los sitios. son países, o sea, el nivel de uso de portales para hacer transacciones financieras, en temas de telecomunicación y demás. Porque es que esa tecnología le llegó a ellos probada y lista. Claro, es decir, le llegó porque a Nigeria, después. esos Todos países, fuimos Zimbabue. dando tumbos y fuimos adoptando una tecnología y después olvidándola y volvimos y fuimos yendo Aunque ahí con la llega. tecnología. Pero ahí llega todo como debía. Pero ahí también tú tienes el contexto geopolítico de que China está metida de cabeza ahí. Exacto. Y está llevando toda esa cosa que ellos están haciendo, ya la están Está llevando invirtiendo. No, y que además de eso también ha llegado, por ejemplo, en el sector financiero y comercial, por la devaluación masiva. Había que llevar un camión de billetes. Entonces era más fácil pagarse a través usando aplicaciones electrónicamente. Bueno, el papel de China es vital, sobre todo en la desdolarización de la economía que ellos plantean, que quieren hacer en China. En África están invirtiendo tanto. Y oí la semana pasada a un primer ministro, creo que era de Etiopía o de uno de esos países del norte de África, y dice, a nosotros nos conviene utilizar el yuan y olvidarnos del dólar. El dólar no trae problemas. El yuan le conviene a ellos económicamente. Bueno, lo que pasa también es Entonces, un tema a nivel sector. a nivel demográfico. Aquí hay dos regiones del mundo donde la población está creciendo y que serán los mercados de consumo primario. Sí. India y el continente africano. Contrario a lo que está pasando en Asia, en el resto de Asia, en China, en Corea, en Japón, la población está decreciendo. Y en Europa, ahí está aumentando. Claro. Y está elevando su nivel de vida. Entonces son los mercados de consumo del futuro. Nadie miraba para allá porque no tenían poder de compra, pero ya sí. Claro. Entonces, Vamos a hablar de protección de datos. No, claro. Y después ciberseguridad y no quiero que se quede la inteligencia artificial. Es una parte normativa interesante que trae muchas preocupaciones. Pero protección de datos, porque hablábamos hace un rato de que aquí en cualquier institución financiera o de servicios te toman la huella, te toman la copia de la cédula, te tiran fotos. Prácticamente tienen en sus manos todos los elementos que conforman tu identidad. Y con los peligros que eso trae, además tampoco estamos seguros de cómo manejan esa data.
esa gente? Total. ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? Bueno, ahí exactamente, ahí tenemos un largo camino que recorrer. Porque ahí lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es que aquí en Dominicana no existe, hay disposiciones, por ejemplo, de protección de datos que van desde la Constitución hasta leyes sectoriales que tocan, La base de datos. exacto, que tocan temas puntuales. Por ejemplo, la misma Constitución, dentro del artículo 44, te dice que tú tienes derecho, por ejemplo, dentro de la esfera del derecho a la intimidad, tú tienes derecho a la protección de tus datos personales. Crea también la figura, la del recurso de la habeas data, creo que en el artículo 70, si no me equivoco, 70, pero sí. hasta ahí se queda. Luego, entonces, tú tienes leyes, por ejemplo, que van desde la ley de SIDA, por ejemplo, que prohíbe el tema de las pruebas La HIV divulgación. para el tema de trabajo, etcétera, etcétera. Tú tienes la ley de salud, que vela por la protección del expediente médico de los pacientes. Tú tienes, bueno, la misma ley de telecomunicaciones, te habla del secreto y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Tú tienes la, ¿cómo que se llama esta? La ley monetaria y financiera, que habla del secreto bancario. Pero no había hasta ese momento una legislación como que Transversal, que abarque todo. que abarque todo Ley y marco. que obviamente que tenga un buen nivel de protección, porque una cosa es lo que me protege esta ley, pero después, ¿qué pasa con todo lo otro? Entonces se crea lo que es la ley de la protección integral de datos personales, que se aprueba en el año 2013. El problema es que esta ley básicamente establece una serie de principios y de derechos de alguna manera, pero solamente venía a llenar un vacío que se había generado por el mal uso que se le daban a los datos personales en los buros de crédito. Es como reacción a un problema. Exactamente. Sí. Es básicamente, o sea, sí, hay un problema. En ese momento, bueno, tal vez yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en ese momento está el tema de los buros de crédito, de la estafa, de todo, Sí, que sí, todo sí, el del mal mundo te uso, podía que todo el chequear. mundo podía chequear a todo el Exactamente, mundo. como si nada. Y había realmente una violación rampante de tu intimidad como tal. Entonces se crea esta ley, pero el problema de esta ley es que... Y se hizo un lobbying también para que no fuera más drástica. Exactamente. Pero entonces ahí que viene. Tenemos una ley, pero no tenemos nadie que la aplique. Por ejemplo, esta ley aplica, por ejemplo, para los buros de crédito. Y si tú tienes un problema, tú vas a la super de banco. Para el resto de los mortales, tú tienes un problema con algún problema de protección de datos personales en cualquier otro sector, cualquier otro ámbito de tu vida, la única acción pendiente que tú tienes es una acción de habeas data ejercida a través de un amparo en el Tribunal Superior Administrativo. Que, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? No, ni siquiera cuánto cuesta. Tiene una mora, la última que yo escuché, como de unos 3 años. Sí. O sea que O sea, si tú sometes algo hoy, a los 3 años puedes... con suerte a los 3 años te sale. Y Si, ojo, si te fallan a favor. tú no sabes lo que te va a salir también. Impresionante. Entonces ahí es que ha venido desde hace unos años, incluso cuando se aprobó la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad, uno de los puntos que más se había hecho énfasis era el tema de contar con una nueva ley de protección de datos que fuera efectivamente más transversal. Yo creo que hay un borrador por ahí. Hay un borrador muy bueno, por cierto. No porque yo trabajé en él, pero está muy bueno. Que básicamente... Bueno, de paso tú trabajaste en él. Sí, de paso, exactamente. Sí. La mala lengua dicen eso. Muy objetivo. Exactamente. Pero lo interesante de ese proyecto, o lo interesante del tema es que cuando estamos viendo el tema de protección de datos, no es solamente un tema de un derecho fundamental, sino que tiene un ámbito comercial impresionante. No, y la gente, y es algo, mira, tú sabes lo difícil, lo que es difícil en eso. O difícil no, lo particular que a la vez hace difícil que se aplique. Es que la gente no está consciente. O sea, nosotros vamos soltando datos. Óyeme, esas aplicaciones de pedir comida. No. O sea, óyeme, ¿tú sabes dónde tú vives? Tienes tu tarjeta de crédito, tu teléfono, tu correo y tu dirección. ¿Tú sabes todo lo que se puede hacer con eso? Todo lo que se puede, pero en otros países, como en Panamá hay una ley, en Europa, el GDPR, tienen... ¿Cómo tú sabes lo que ellos hacen con eso? Pero tienen el debido cuidado de decir cómo tú debes tratar esa data y con quién tú puedes compartir esa data y dónde, cómo poner a disposición esa data y
cómo pedirte a ti que autorice la recolección de esos datos. Porque lo único que la ley trata de hacer es darte a ti, al usuario, tú que eres el titular de tu dato, mayor control. El control de decir sí por ejemplo, o no. El ejemplo que tú ponías ahorita de yo voy a entrar a un edificio y me piden la cédula, que sí o qué. Obviamente tú tienes la opción de no entrar al edificio y tú dices, mira, no, yo no quiero dar mi información para yo entrar. Por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando tú te ves en una situación, ponte tú un negocio jurídico donde tú obligatoriamente tienes que dar algún tipo de información? El hecho de que tú la des, entonces te da cierta garantía a ti legales de que esa información no va a ser maltratada, que esa información no se va a divulgar de una manera... Es como, por ejemplo, lo de los bancos con la huella digital, para cambiar un cheque, por ejemplo. No, eso es absurdo, porque yo no sé lo que pero curiosamente tú sabes que eso lo cambiaron. Hay la ley esta que entró ahora, la 4 del 2023, la de Acto de Estado Civil. De la Junta Central. De la Junta, que te voy a ser totalmente sincero, ahí hay disposiciones que independientemente que yo sé que están en pos de defender al ciudadano. La intención es buena. Exactamente, la intención es buena, pero el mecanismo no fue el correcto. No es el idóneo. Porque entonces prácticamente una práctica comercial que se venía asegurando de alguna manera, de repente se queda en el aire. Sí. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Sí, pero fíjate lo que pasa, es que hay que hacerlo bien desde el principio. Entonces, hay servicios que la misma Junta Central Electoral, como organismo encargada del registro civil, ¿verdad?, maneja datos. Y antes, tú ibas a cualquier sitio y te comprabas el padrón. Y eso, el registro nacional de ciudadanos se vendía y se costaba 25,000 pesos. Ya por suerte no se puede. Y ya no se puede, estamos avanzando, ya tú no lo puedes tener. Ahora, todavía tú puedes suscribirte a un servicio que la Junta te da y te entrega una cantidad de datos X, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nada te exime o te obliga a desechar esos datos tan pronto tú consultas. Lo que pasa es que ya ahí entonces que entra el gran tema de, por ejemplo, tú como organización de tu proceso de tratamiento. Yo te puedo hablar, por protocolos. Sí, tu protocolo. Por ejemplo, tú tienes que tener, por ejemplo, si tú estás tratando datos personales, tú tienes que tener medidas técnicas y organizativas y procesales que te permitan, por ejemplo, el manejo de los datos personales. Yo te quiero poner una muy buena práctica, porque de esa yo me siento un poquitico orgullosa, porque tuvimos algo que vaya en Indotel. Por ejemplo, tú sabes que hoy en día, para tú sacar un número telefónico, sí, efectivamente te tiran una foto de tu cédula, te tiran una foto tuya, la validan con el padrón. Pero ¿qué pasa? Ninguna empresa de telecomunicaciones se queda con esa información. Esa es la garantía. Yo agarro, yo valido efectivamente que Luis es Luis, y ya esa información automáticamente se destruye. Tiene que desecharla, correcto. Entonces, así, ¿qué pasa eso? Eso, por un lado, limita que la empresa pueda guardar esos datos, que se puedan perder, que se puedan mal utilizar. Pero César, el último tema, que es el que viene ahí, a eso que tú estás diciendo, es que tú te liberas de la responsabilidad de que si tú eres víctima de un ataque de ciberseguridad, esos datos tuyos estén en manos de criminales. Claro. ¿Por qué? Porque tú hiciste buen uso de esos datos, los desechaste como tenía que desecharlos, o los encriptaste, o los hiciste indisponible. Indisponible, ¿verdad? Entonces, pero aquí no hay ninguna norma todavía que obligue a ese tipo de protección. Bueno, sí y no. Tanto así, por ejemplo, mira, tú tienes todavía, lamentablemente, la ley de gestión de ciberseguridad, por ejemplo, todavía está dando vuelta en el Congreso. Obviamente, la ley no te establece de una manera tan contundente ese tipo de cosas, sino que le dice, por ejemplo, tú eres un operador de infraestructura crítica, tienes que tomar medidas de ciberseguridad en esta área y eventualmente la reglamentación. Para la infraestructura crítica está bastante resuelto, pero para la vida diaria... No, para la vida diaria. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú tienes una conjunción de varios elementos. La misma ley de protección de datos, si eventualmente la llegan a aprobar, pues muy probablemente tenga disposiciones de esa naturaleza. Tenga disposiciones que te digan, mira, tú tienes que proteger la información. Por ejemplo, tú tienes una base, lo que tú mencionabas, tú tienes una base de datos de clientes y no es verdad que tú la vas a tener abierta ahí porque sí. No, tú tienes que tenerle medidas. ¿Quién accede a esa base de datos? Esa base de datos está cifrada con este tipo de tecnología. Solamente puede ser consultada por fulano y fulano. Viene un hacker viene y ese servicio de comida lo viola, se mete en el servidor, que probablemente está en una cocina, y ahí están todos tus datos. Y entonces
qué derecho tengo yo. No porque yo no firmé, no porque esa persona no cumplió ninguna normativa, etcétera. Se nos está acabando el tiempo, pero no queremos dejar los avances de la ciberseguridad, porque nosotros hablamos en la primera parte del programa de las facilidades tecnológicas, de todo lo que estamos facilitando para hacer la cosa más rápida, mejor, más eficiente. Pero resulta que eso va en contraposición a la ciberseguridad. Mientras más fácil nosotros la ponemos, más vulnerables son. Más vulnerables. Lo que pasa, ahí me voy a permitir de disentir un poco de ti. Es cierto que sí, que a medida que hay mayor uso de tecnología, se puede ser más propenso tratar a, de facilitar, mayor exposición. el uso, sí. a sufrir. De mayor exposición. Exactamente, tiene un nivel mayor de exposición. Pero al mismo tiempo, una de las mejores prácticas que se está llevando a cabo ahora es el tema de, por ejemplo, la seguridad y la privacidad del diseño. Donde básicamente, al momento de yo diseñar un producto, un servicio, por ejemplo, tecnológico, yo tengo que tomar en cuenta desde el diseño, en todos sus aspectos, las preocupaciones de seguridad y las preocupaciones de privacidad. ¿Para qué? Para tratar de hacerlo más seguro. Para que cuando ese producto te llegue eventualmente a tu mano, te garantizado. Tal vez no esté garantizado, porque nada en la vida es seguro, pero tenga el menor nivel de riesgo posible. Y que tú como usuario, tú te sientas contento de que, sí, mira, esta compañía tiene buena práctica, vela por mi privacidad, vela por mi seguridad. Y que ya también hay un aprendizaje, o sea, ya hay un cierto know-how que se ha ido acumulando de cosas que en un pasado reciente o lejano no se tomaron en cuenta y ahora sí, o sea, que vamos avanzando. El Centro Nacional de Ciberseguridad y el CECIR, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo ha ido la aceptación de las instituciones públicas? Que son yo creo que es muy bueno. Sí, por lo menos, en mi opinión, y te digo, tal vez yo estoy un poco parcializado porque trabajo mucho tengo una relación muy cercana con ellos, pero para mí yo creo que han hecho un trabajo, en el poco tiempo que tienen, por ejemplo, han hecho un trabajo espectacular, con recursos limitados. Con recursos limitados, e incluso yo te puedo decir que del 2018 para acá, la República Dominicana se ha convertido en un referente. Y no te estoy hablando de un referente regional y mundial. O sea, aquí hay muchos países que vienen aquí y dicen, mira, yo quiero aprender cómo que ustedes lo están haciendo. ¿Qué es lo que ustedes...? Y países que tú entenderías que son mucho más avanzados que nosotros. Sí. Bueno. Qué bien. Bueno, pero esto es MacArthur como le digo. Tiene que volver. Me voy, pero vuelvo. Muchos temas sobre todo los peligros de la inteligencia artificial y la normativa que todavía nos quedamos con por ahí dicen que hay un proyecto de ley, me dijeron a mí que hay un legislador que está, pero mira, yo no lo he visto. No vamos a hablar de eso. No, porque hay un problema de inteligencia no artificial, de inteligencia real. Pero bueno, llegamos al final de nuestro programa. Agradecerles su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado por aquí, por Sol 106.5 FM, en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo.